os quería comentar antes de presentar al conferenciante de hoy que para el mes de marzo tenemos una importante convocatoria que tuvimos que aplazar este mes de febrero, que fue el encuentro de astrofotógrafos, el concurso de astrofotografía y yo diría que un encuentro de aficionados y amigos de la astronomía que realizaremos el día 21 de marzo en el Chorré de Catí a partir de las 8 de la tarde. Y ahí podemos permanecer incluso pues, los que quieran toda la noche, los valientes, porque coincide además el 21 de marzo con el equinoccio de primavera y el comienzo del año, podemos decir, astronómico. Perdona, ¿a partir de qué hora? A partir de las 8. 8. A las 8 estaremos allí, por lo menos yo estaré allí. Pero como la noche es larga, por ahí personas a lo mejor que dicen, oye, pues vamos a partir de las 10. Pero la sugerencia es como esa es la fecha propicia para hacer el maratón de Messier, que es localizar durante toda la noche los 110 objetos del catálogo de Messier, pues ya a partir casi de las 8, bueno, de las 9, pues ya se empiezan a observar cositas. Bien, en cualquier caso ya sabéis que estáis invitados a aquellos que quieran acompañarnos, aunque sea durante un ratito y ver el ambiente que pueda haber. También habrá otra importante conferencia también en marzo que os anunciaremos oportunamente. Bueno, pues siguiendo mirar con la celebración de nuestro 10º aniversario, dentro del ciclo de conferencias que hemos preparado, pues hoy contamos con la importante colaboración de Francisco Javier Martínez, que nos impartirá una interesante conferencia titulada Cosmología de ayer y de hoy. Bueno, no hay más que ver el rótulo que nos ha puesto de presentación ya para animarnos a estar aquí, ¿verdad? Bueno, Francisco es eldense y forma parte de la Asociación de Amigos de la Astronomía. Ha asistido a numerosas actividades, con su familia también. Es un gran divulgador y una persona interesada por la ciencia, que se ofreció de forma voluntaria a darnos una conferencia, lo cual es más de agradecer. Siempre encontramos a veces dificultades en que vengan conferenciantes o simplemente aficionados y amigos a darnos unas charlas, pero encontrarte una persona que te diga, oye Juan Manuel, yo quiero daros una charla, pues se lo agradezco desde luego públicamente. A final de año en ASPE coincidí con él porque participó en una feria de la ciencia que se celebraba allí en ASPE, explicando a todas las personas que se acercaban allí al stand que tenía, pues sus experimentos de óptica, que quizás podamos repetir en alguno de nuestros talleres para los más jóvenes que organizamos en el mes de septiembre. Pues esto casi es una invitación a ver si en septiembre, con la gente más joven normalmente ya del instituto, pues yo también es una interesante y muy bonita actividad. Y además forma parte de la recién constituida Asociación para la Divulgación de la Ciencia en Elche, que se ha hecho en Elche, en donde también coincidimos con motivo de su inauguración el pasado día 13 de febrero. Para incrementar su labor divulgativa tiene un blog personal, Investigación y Ciencia. Bueno, el blog personal es el de... ¿no? Eso es, el de Meditaciones Dactilares, perdón, el de Meditaciones Dactilares. También un título muy original. Y luego, otro blog de Investigación y Ciencia que se titula Tecnología por sorpresa. Los también ya tienen una motivación especial. Francisco Javier es ingeniero en electrónica y licenciado en física por la Universidad de Valencia. Diploma de estudios avanzados en tecnologías industriales por la Universidad Miguel Hernández. Actualmente profesor en el grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicaciones de la Universidad Miguel Hernández.
doctorando en el grupo de holografía y procesado óptico de la Universidad de Alicante, desarrollando la tesis sobre almacenamiento holográfico de información. Bueno, la conferencia, el resumen, no la voy a comentar porque tampoco es que os quiera adelantar cositas, pero bueno, yo creo que nos va a dar pues una visión del universo, como bien dice el título, a lo largo de la historia de la humanidad, de ayer hasta hoy, y yo creo que nos descubrirá su opinión, nos dará su opinión sobre algunos temas, sobre el Big Bang y todas estas cosas, cuando yo sé. Bueno, pues muchas gracias, Francisco, y que vaya todo estupendamente y vosotros a disfrutar con su conferencia. Muchas gracias, Juanma. ¿Se oye, no? Esto me parezco Madonna. Bueno, muchas gracias por asistir. Como ha comentado Juanma, en ese... Bueno, no es resumen, es casi el currículum completo, pues no hay nada de cosmología. Lo cual quiere decir, yo lo que quiero enseñaros aquí es un poco la visión de cómo avanza la ciencia, en este caso, como ejemplo, en la cosmología, ¿vale? Pero no soy un experto. Entonces, aquí quiero comentar con vosotros, quiero que veáis esta visión y lo que quiero, pues bueno, sí que quizá a raíz de mis estudios pues pueda ver algún detalle en las cosas que leo que me interesan sobre divulgación en este tema. Entonces, sin más, empezamos con la charla. Los objetivos de esta charla pues es repasar nuestra visión del universo, conocer esas ideas y a sus protagonistas. No, evidentemente no vamos a repasarlos todos, primero porque sería muy largo y segundo porque tampoco los conozco todos, ¿vale? Y bueno, esta pregunta que tengo aquí es como ¿sabemos hoy más que hace 2000 años? Yo tengo clara la respuesta, ¿vale? La respuesta es que sí, pero acordaros de esta pregunta y en la última diapositiva hablaremos. Aquí en el fondo de la diapositiva, si veis aquí esta especie de pelusa, ¿vale? Pues esto es una fotografía bueno, una fotografía no, es imposible que sea una fotografía. Esto es un modelo de nuestro supercúmulo. Nosotros pertenecemos a este, que han dado en llamar la Laniakea. Tenéis que pensar que cada uno de los píxeles que forman esta pelusa es una galaxia, ¿de acuerdo? Y bueno, esta de Perseo pues es otro que está cerca, pero más o menos el universo a gran escala se estructura así. Pero bueno, incidiremos en esto un poco más adelante. Pero realmente mi objetivo, como os digo, es este. Es provocar un cierto, no sé si llamarlo mareo o dolor de cabeza, que es lo que a mí me provoca realmente lo que he leído y cómo se trata ahora la teoría del Big Bang, es decir, lo que hay detrás del Big Bang, porque realmente hay conceptos súper extraños, ¿vale? Y bueno, espero que salgáis de aquí con esta curiosidad. Bueno, para empezar, pues tenemos que definir qué es la cosmología, ¿vale? La cosmología es la ciencia que estudia la origen y evolución del universo como un todo, ¿vale? Es decir, es como si alguien pudiese salirse y verlo desde fuera, tenerlo dentro de un matraz y estudiarlo desde ahí, ¿vale? Evidentemente no podemos hacer eso, pero lo tratamos como un todo. No tratamos cosas pequeñas como sistemas solares, galaxias, supercúmulos y cosas de esas. La cosmología no habla de eso. No, el detalle pequeño ya es más para, no sé, para la astronomía y cosas de esas, ¿vale? Notar la foto del fondo es la estructura del universo a gran escala, ¿vale? Realmente eso parece, no sé, a mí me recuerda un algodón de azúcar o algo así, ¿vale? Cada puntito de luz, esos puntitos de luz que veis por ahí, sería una galaxia, ¿de acuerdo? Así es como se vería desde fuera nuestro universo. Bueno, en realidad no se vería así, porque estos filamentos que se ven por aquí
eso es lo que ahora se llama, aunque lo adelanto un poco, lo que se llama materia oscura, ¿vale? Y si por si acaso se me olvida, pues al final me preguntáis qué es eso de la materia oscura. Vale, entonces, esto a mí me recuerda o un algodón de azúcar o el hielo, cuando se congela una botella de hielo de esas que sacáis del frigorífico sin congelar y se congela de repente. A mí me recuerda a esa estructura, ¿vale? Y digo esto porque más adelante veréis por qué. Entonces empezamos como con casi todo, con Aristóteles. Estamos en el siglo IV a.C. Aquí, por supuesto, el modelo geocentrista. Hay que saber que esta gente no tenía tecnología, ¿vale? De hecho, la tecnología para estudiar todas estas cosas, como veremos, ha llegado muy tarde en la historia de la humanidad, digamos. Eso sí, tendrían unos cielos estupendos porque la contaminación lumínica en aquel momento no existiría. Sería asomarse a la ventana y ver la Vía Láctea seguro que se veía desde cualquier sitio. También señalar que esto no es ciencia, ¿vale? Esto son creencias apoyadas en, bueno, pues en la doctrina de la escuela de Platón, el humanismo. Aristóteles es de esa escuela y ellos pensaban que, bueno, pues encerrándose en sí mismos y debatiendo con sus alumnos podrían hacerse una idea de cómo funciona la naturaleza, ¿vale? Evidentemente esas ideas están desterradas. Aristóteles era de los que proponía que había que hacer más experimentos, pero en realidad no hizo muchos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el modelo que tenemos en el siglo IV a.C.? ¿Vale? Pues el modelo es la Tierra en el centro. Lo dividían con sus creencias aquellas de los 5 elementos que formaban la naturaleza, la tierra, el aire, el fuego. Ellos organizaron su universo, era de esta forma, era una especie de cebolla donde colocaban a la Tierra en el centro, y contra más en el centro está en este modelo, está hablando de cosas más corruptibles o más cambiantes, ¿vale? Entonces, al final, en el firmamento, lo que ellos llamaban el cielo estrellado, pues era la quinta esencia, lo puro, lo realmente sagrado, que ponían al final y lejos de toda esta zona corruptible que sabemos que existe en la Tierra. Que ahora sale en la noticia casi todos los días, o sea que algo de razón tenían. Después estas cebollas, ellos pensaban que estaban sujetas en unas esferas de cristal. Tener en cuenta que en aquella época, con los cristales, es decir, un mineral que fuese sólido y además transparente, era una cosa flipante para ellos, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que todo tendría que estar sujeto en estas esferas, ¿vale? Este es el siglo IV, avanzamos hasta el siglo I después de Cristo, es decir, avanzamos 5 siglos, pero la verdad es que no avanzamos mucho, ¿vale? En este caso Ptolomeo hace un intento yo lo llamaría de intentar introducir la ciencia, ¿vale? Pero bueno, a la manera que hacían ellos. El modelo sigue siendo igual, la Tierra en el centro, los planetas y el Sol girando alrededor de ella, pero para explicar el movimiento que observaban a lo largo de un año, observar cómo los planetas, pues, o estrellas errantes que llamaban ellos, hay un punto de luz que se mueve, con lo cual ya saben distinguirlo de las estrellas, pero hay veces que va hacia adelante, vuelve, podéis imaginar por la relación del movimiento de la Tierra con respecto a ese planeta. Pues bueno, para explicar esto, pues lo que dijo es que aparte de girar en esa órbita circular, seguía un camino, ¿no? Era como una especie de espiral alrededor de ese círculo de Aristóteles. Hizo predicciones, hacía algunas predicciones. Como os podéis imaginar que el modelo era súper complicado de saber por dónde van los planetas, pero bueno, se intentó, lo hizo. A veces había epiciclos dentro de epiciclos, ¿vale? Pero bueno, el tío prefería hacer las cuentas que buscar otra explicación.
tampoco tenían donde fijarse más, ¿vale? Bueno, llegamos al siglo II. Tenemos aquí un periodo muy largo, siglo IV, siglo V. En el siglo V desaparece el Imperio Romano y con él pues aún nos sumimos en más oscuridad. Este también es la época del auge de la ciencia musulmana. Ellos pues bueno, tenían acceso a la cultura griega que hemos visto anterior, tenían acceso además a las culturas orientales, la India, China. Seguimos sumidos en la oscuridad durante siglos y siglos. Siglo XI, ya vamos ya, siglo XII, el siglo XIII, Alfonso X. Es curioso porque hizo una especie de tabla sobre los epiciclos de Ptolomeo y bueno, pues cuando estaba enfrascado en ese proyecto llegó un momento en que dijo, bueno, es que si Dios ha inventado así el universo, me podía haber preguntado antes, ¿no? Queriendo decir que a él seguro que se le hubiese ocurrido una cosa más sencilla. Seguimos, siglo XIV, XV, y por fin, se hace algo de luz. Sabéis, bueno, en esta época yo, si os digo la verdad, no sé de dónde vienen todas estas teorías de la Tierra plana y todas estas cosas, ¿vale? Pero, porque, bueno, habéis visto que Aristóteles pensaba que la Tierra era redonda, ¿no? Hasta ahí llegaban, ¿no? Y, bueno, llegaban, incluso llegaron a calcular el radio de la Tierra, ¿vale? O sea que no eran mancos en eso. Y bueno, y Ptolomeo, con todas las cuentas que tenía que echar, pues fíjate. Bueno, pues Copérnico en el siglo XVI, sabéis que todo el conocimiento estaba encerrado en la Iglesia, pues tenía que salir precisamente de la Iglesia. Era regidor de una diócesis o sacerdote, bueno, el caso es que estaba dentro de la Iglesia. Evidentemente, como el conocimiento estaba de ahí tenía que salir la siguiente revolución, no había otra forma. Y bueno, pues Copérnico, apabullado por la complejidad de Ptolomeo, pues se ve que tenía menos ganas de echar cuentas y lo que dijo, bueno, pues si ponemos al Sol en el centro, pues vemos que es que todo cuadra, ponemos a Mercurio más cerca, todo cuadra y además es casi mágico, ¿no? Pero claro, estaba dentro de la Iglesia, él lo publicó en su lecho de muerte para que, bueno, pues si pasaba algo no le dijesen nada, ¿vale? Y así quedó escrito. De todas formas, una cosa que, antes de hablar porque está relacionado con Kepler, no solo tuvo oposición por parte de la Iglesia, ¿vale? Porque a la Iglesia le venía bien que la Tierra fuese el centro, porque así somos unos privilegiados, ¿verdad? No solamente tuvo oposición de la Iglesia, sino también de la ciencia actual, o sea, bueno, actual, de la época, ¿vale? Porque Tycho Brahe, que es, bueno, iba a decir colaborador, pero Kepler se ayudó de los datos de Tycho Brahe. Tycho Brahe era un astrónomo de la época, posiblemente el mejor astrónomo con los datos más completos de la época, en los que se basó Kepler para sus leyes. Pues Tycho Brahe dijo, se oponía a la teoría de Copérnico por una razón, además, de peso. Que yo, si hubiese estado en la época, hubiese dicho, ostras, pues tiene razón. Porque, a ver, si la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol, imaginaros, no es verano invierno, pero cuando estamos el Sol está en un lado, damos la vuelta, estamos recorriendo una gran distancia. Pues cuando estamos en un sitio o estamos en otro, si miramos al cielo, veremos que las estrellas deberían haber cambiado un poco su posición. Es lo que se llama actualmente paralaje. Bueno, pues si veis el dedo, si cerráis con un ojo intermitentemente, veis que el dedo cambia de sitio. Pues si miramos en dos puntos distintos del año, tendríamos que ver que las estrellas se han movido un poco. Entonces, eso significaba, como eso no lo observaban porque no tenían la tecnología actual, de hecho, eso ahora mismo se utiliza para medir la distancia de las estrellas. Como no veían que se movían, tenían que suponer que las estrellas estaban
muchísimo más lejos de lo que decía Aristóteles. Por lo cual estamos diciendo que el universo es millones de veces más grande de lo que se conocía hasta ahora. Y claro, eso chocaba en la época. ¿Vale? Entonces, para mí es una razón de peso. Pero claro, estaba equivocado, como sabremos. Entonces, llegó Kepler, ¿vale? En 1609, formula las leyes de Kepler, donde, bueno, pues dice los planetas no solamente giran alrededor del Sol, sino además que no lo hacen en círculos, sino en elipses, ¿no? La elipse es pues como un círculo achatado, ¿vale? Donde el Sol está en uno de los focos. Y además observó, una de las leyes de Kepler dice que el planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales, con lo cual, para que eso se cumpla, cerca del Sol se tiene que mover más rápido, ¿vale? No le dio explicación a eso, pero ya a Newton, ¿no? Digamos, que sería que lo explicase más tarde, ya tiene una pista, ¿vale? Después, más o menos contemporáneos, Galileo Galilei, en 1609, es decir, es que han pasado 18 siglos desde Aristóteles, cuando se inventa el telescopio, y un telescopio que aumentaba, tenía un aumento por 30, ¿vale? O sea, que era, pues, no sé, poco más que unos prismáticos baratos, ¿vale? Demuestra, sin lugar a dudas, que la Tierra gira alrededor del Sol, observa las fases de Venus, con lo cual Venus también tiene que girar alrededor del Sol, observa que Saturno tiene orejas, imaginaros, o sea, cuando miró hacia Saturno, pues vio que tenía una especie de orejas, claro, no tenía resolución suficiente para ver que eran anillos, ¿no? También observó las lunas de Júpiter, se puede considerar, están ahí, ¿no? Copérnico, Galileo, como los primeros científicos de la historia, ¿vale? Pero evidentemente aquí vemos que aparece el primer instrumento ya para observar el cielo. Por supuesto, en vez de espiar a los vecinos, pues le dio por mirar al cielo y vio que el universo era mucho más grande y vio estrellas que hasta entonces a simple vista no se habían visto, con lo cual lo amplió enormemente, ¿no? Nuestra visión. Pero bueno, no hemos salido aún de la Vía Láctea ni de lejos, ¿vale? Vio que habían otras estrellas, que las otras estrellas eran como el Sol. También es contemporáneo Giordano Bruno, no sé si os suena. Giordano Bruno dijo que habían infinidad de soles, también dijo que habría alrededor de esos soles habría infinidad de planetas, que hasta ahora se ha cumplido. Es decir, las estrellas son soles, estamos descubriendo ahora exoplanetas o planetas fuera de este sistema solar a capazos, y también dijo Giordano Bruno, eso tardaremos más en verlo, que también estarían esos planetas llenos de vida, ¿vale? Pero bueno, seguimos con la ciencia, porque eso era creencias, y llegamos por fin a Isaac Newton, ¿vale? Donde publicó sus Principia en 1686. Bueno, los Principia son donde se exponen las leyes del movimiento, toda la mecánica de Newton, la ley de la gravitación universal y del cálculo. Ahí me falta una ley. ¿Vale? También inventó el cálculo, ¿vale? El cálculo infinitesimal. Y el telescopio, también hizo muchísimos trabajos en óptica. De hecho, la óptica también nació con Isaac Newton. Bueno, prácticamente la física la inventó este señor, ¿no? La física y las matemáticas. Inventó el telescopio reflector y, bueno, pues posiblemente sea la persona más inteligente que ha paseado por la faz de la Tierra, aunque la verdad es que no era precisamente de trato fácil. Introdujo toda esta serie nueva de conceptos, ¿vale? La fuerza de la gravedad es una fuerza de acción a distancia que depende de las masas, ¿no? Está su famosa fórmula, la masa de los planetas se decae con la distancia al cuadrado, es decir, contra más lejos, pues menos te van a traer las cosas. Pero para que su universo funcione, como podéis imaginar, si tenemos una fuerza
atractiva siempre, al final todo acabará cayendo hacia un centro, ¿no? Algún centro habrá, si es que existe. A no ser que el universo sea infinito. El universo es infinito, tiene infinitas estrellas, entonces sí podrá ser estático y por supuesto eterno. ¿Vale? Este es el universo que necesitaba Newton. Yo no sé hasta qué punto Newton se planteó estas cosas, pero bueno, es bastante faena nos dio ya con las ecuaciones. ¿Vale? Entonces, aparece por primera vez en la historia el principio cosmológico, y es que el universo es homogéneo e isotrópico a gran escala. ¿Esto qué significa? Pues que el universo no tiene, digamos, ningún punto característico, no hay ningún sitio donde se acumule más masa que en otra, y además en cualquier dirección, ¿no? Isotrópico habla de las direcciones. En todas direcciones se tiene que observar el mismo universo, además por fuerza, porque si no, por la fuerza de la acción de la gravedad colapsaría. Pues bien, esto nos lleva a la famosa paradoja de Olbers en 1823, es decir, tiempo después de Newton, se seguía dando vueltas a estas cosas. También fue propuesta por Sir Thomas Digges, que fue contemporáneo de Copérnico, e incluso por Kepler. Y la pregunta es, ¿por qué el cielo nocturno es negro? No sé si os lo habéis preguntado alguna vez, yo no, yo nunca me he preguntado eso, ¿no? Se hace de noche, se va el sol, pues es negro y ya está. Pero claro, si tenemos un universo infinito, con infinitas estrellas, pues resulta que mires donde mires, siempre tendría que haber un punto brillante. En cualquier dirección y en cualquier punto habría un punto brillante. Además, la luz también se dispersa con el cuadrado de la distancia, es decir, contra más lejos se ve, más tenue lo vemos. Pero es que resulta que si tú vas haciendo semiesferas, es decir, vas recortando como capas de la cebolla, pues esas capas, el volumen que ocupan, aumenta con el cuadrado de la distancia y el número de estrellas también, con lo cual se compensan exactamente. Es decir, que tendríamos que estar de noche cegados por un cielo completamente abarrotado de estrellas. Y esto no es así, entonces tenían un problema. Pues bueno, le dieron 3 explicaciones, a cuál de ellas más... Bueno, no, cada uno dentro de sus posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, Digges, el primero que hemos nombrado, que ha dicho, bueno, es que hay estrellas que están muy lejos y no las vemos, y ya está. Kepler apuntó que no es infinito, pues no será infinito. Claro, Kepler no conocía las leyes de Newton. No, tiene que ser infinito porque si no, colapsaría. Y Olbers, que es el por el que se conoce esta paradoja, pues dijo que hay polvo y que tapa la luz que hay detrás. Claro, esta podría convencernos, porque de hecho hay esto es una foto reciente que he cogido por ahí. Esto es una nube enorme de polvo que nos tapa todas las estrellas que hay detrás. Pero claro, esto tiene un problema, y además Lord Kelvin, que es el padre de la termodinámica, lo tenía muy claro, además es contemporáneo de Olbers, y aquí en este universo se respetan las leyes de la termodinámica o nos vamos todos, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Imaginaos que ahora nos centramos en esta nube de polvo. Pues bien, tendríamos infinitas estrellas a todo alrededor nuestro, tendríamos que estar cegados otra vez. Tendría que estar llegando radiación de todos los sitios, y nosotros aquí lo vemos negro porque la está absorbiendo. Si tú estás absorbiendo toda esta energía, llega un momento en que te tienes que ir calentando. Lo vas calentando y es como si pusiésemos un hierro al rojo. El hierro al rojo, cuando se calienta, emite luz por sí mismo. Entonces esto al final tendría que acabar emitiendo luz, con lo cual no es una explicación válida tampoco. Es decir, nosotros ahora mismo con la teoría cosmológica de Newton, pues estaríamos calcinados, ¿vale? Estaríamos dentro de un horno insufrible. Pero llegamos ya al finales del 19, principio del 20, con otro genio, que bueno, hizo sus teorías y se fumó un puro, ¿vale? Y aquí es donde empieza de verdad las teorías a volverse cada vez más raras, ¿vale? Yo
yo tengo tengo la impresión, no, es así. Las leyes de Newton son muy intuitivas, ¿no? Todo el mundo las entiende. A ti te pegan un empujón, te vas de boca. Eso todo el mundo lo ha experimentado alguna vez. Sin embargo, la teoría de Einstein, que es la que, digamos, no es que la destierra la de Newton, pero sí que la complementa, pues no es tan conocida, ¿vale? Bueno, pues en 1905 establece su teoría especial de la relatividad. Aquí hablamos solamente de movimientos sin aceleración, ¿vale? Movimientos rectilíneos, sin que actúen fuerzas. En 1915, no contento ya con lo extraño de su teoría, pues introduce la aceleración en esas teorías, en la relatividad general, y cambia por completo nuestra visión del universo, ¿vale? Con Einstein, la gravedad deja de ser una fuerza, ¿vale? Deja de ser esa acción, especie de mágica a distancia, ¿vale? Entonces lo que Einstein dice es que la masa dobla el espacio alrededor de la masa, ¿vale? Pasa de ser una fuerza a convertirse en un problema geométrico, ¿vale? Por eso él predijo que la luz se curvaría, cosa que se comprobó en 1919 en un eclipse, ¿vale? ¿Cómo? Pues si la luz se dobla, cuando el eclipse tapó el sol, como en esta época ya teníamos cámaras fotográficas de carrete, pero fotográficas, pudimos ver, o sea, se predijo que una estrella que teóricamente debería estar tapada por el sol, ¿vale? Si veis aquí está la Tierra, pues si vemos en línea recta, esta no deberíamos verla, a no ser que, como predijo Einstein, la luz se curva al pasar cerca del sol. Entonces nosotros vemos la estrella como si hubiese cambiado de posición. Es una especie de deformación en lo que estamos viendo cuando pasan grandes masas por delante de nosotros, ¿vale? Pero claro, necesitamos el eclipse para que nos quite la luz del sol, ¿vale? Pero Einstein, de resolver sus ecuaciones, pues vio que el universo tenía que estar expandiéndose o tenía que estar contrayéndose, cosa que claro, ni se había observado ni se creía. Entonces, pues Einstein, como pensaba que debería ser estático, pues puso ahí un término a las ecuaciones, lo metió un poco a capón, lo que se llama la constante cosmológica, que es un efecto que contrarrestaría esa fuerza de atracción de la gravedad, igual que pasaba con Newton. Como es siempre atractiva, se condensaría en un punto, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasó? Pues que poco después, en 1925, Hubble, la época en la que aún se podía fumar el espacio de trabajo, pues en el monte Wilson, con el telescopio más avanzado de la época, observó que todas las galaxias se estaban alejando de nosotros, ¿vale? Es lo que se llama el corrimiento rojo. Lo que veía que todas eran un poco más rojas de lo que debían ser, ¿vale? Entonces todo se estaba alejando de nosotros. Es decir, el universo no estaba estático, como pensaba Einstein. Claro, Einstein dijo, bueno, pues mi constante cosmológica entonces pues no sirve para nada y es el mayor fallo que he cometido en mi vida, y como hemos visto antes se fue a fumarse un puro, tampoco es que se fumase. Y además, con las observaciones de Hubble, el universo pasó, porque ya pudimos ver, con el telescopio más avanzado de la época, pudimos ver que había cosas más allá de nuestra Vía Láctea, ¿vale? Pasó de unos 100.000 años luz a miles de millones de años luz, y todo eso en una noche. En una noche de observación que se pegó Hubble ahí en vela. Bien. En 1929, pues Georges Lemaitre, como vemos, un clérigo francés, supongo, ahora no tengo duda, pues estudió las ecuaciones de Einstein sin complejos, ¿no? Como se dice aquí, y pues bueno, porque en estos momentos había dos soluciones más o menos conocidas de las ecuaciones de Einstein. Una era la de Einstein,
que colocó la constante cosmológica ahí a Capón, y había otra que también daba una solución estable, pero suponía que no había materia. Entonces, bueno, pues era una solución, pero está claro que no quería decir nada, ¿vale? Pues bien, Georges Lemaitre las estudió, sin las ecuaciones ya sabíamos que el universo se expandía, y bueno, pues predicen un universo en expansión, y claro, si el universo se está expandiendo, ¿qué pensó este señor? Con muy buena lógica. Pues si rebobinamos, habrá un momento en que todo haya salido de un sitio, ¿no? Del huevo cósmico, del átomo primordial, que llamó Lemaitre a este inicio del universo, ¿no? Aquí es ya donde se genera, o lo que conocemos, de la teoría del Big Bang. Aunque ese nombre se lo puso Fred Hoyle, que es este señor de gafas con tupé, que era el mayor enemigo de Lemaitre. Usted no se creía lo del Big Bang, de hecho acuñó Big Bang en tono despectivo. Este señor tenía un programa de divulgación en la radio y bueno, pues no hacía nada más que darle cera a todos los que creían en el Big Bang, ¿vale? Él creía, había otra teoría del Trinity College, de la teoría del estado estacionario, que estaba muy bien, pero bueno, pues para que se estuviese expandiendo tenía que haber un aporte de materia en algún sitio, ¿vale? Cosa que a los físicos pues les rechinaba, ¿no? Si bien este señor se murió en 2001, o sea, ya estamos, como veis, la teoría del Big Bang tiene pocos años, ¿vale? Si tuviésemos que valorar una teoría que ha durado muchos es la de Aristóteles, ¿vale? Pues bien, si bien este señor no creía en el Big Bang, sí que fue de los precursores de la teoría de la nucleosíntesis, ¿vale? Que es cómo se crean los elementos más pesados del hidrógeno y el helio en el universo, ¿vale? Que sabéis que se forman en las estrellas, conforme se va consumiendo el helio, se van creando elementos más pesados, ¿no? Hasta el hierro. Pues bien, este señor fue el que hizo esa teoría, o sea que tampoco luego se rieron mucho de él, ¿no? Bien, este señor, Georgi Antonovich Gamow, ¿vale? Fue el azote de Hoyle, ¿vale? Este creía firmemente en Lemaitre y bueno, pues estaban continuamente discutiendo sobre la teoría. Al predecir ese momento inicial, pues lo que hizo este señor fue predecir la existencia del fondo cósmico de microondas. Es decir, predijo que tenía que haber un remanente de ese Big Bang que llamó de manera burlona Fred Hoyle en el cielo, ¿vale? Y tendríamos que poder detectarlo. Además calculó su temperatura, ¿vale? Que tendría que estar entre 2 o 3 Kelvin, es decir, realmente frío, ¿vale? ¿Por qué la temperatura? Como os he comentado antes, lo del hierro, el hierro candente, veis que emite una luz visible, lo vemos al rojo vivo, ¿vale? Pues ese brillo depende únicamente de la temperatura. Dependiendo de la temperatura, pues tendremos un color u otro. Evidentemente, cuando la temperatura es muy baja, no es luz visible, ¿vale? Entonces, esta temperatura corresponde al rango de las microondas. Bien, pues en 1965, estos dos señores, Arno Penzias y Robert Wilson, que estaban a otra cosa, pero vamos, que les cayó un Nobel. Además, en 1965 se cumplen este año 50 años y es una de las efemérides que se celebran, no sé si lo sabéis, pero lo digo, este año es el Año Internacional de la Luz, entre otras muchas cosas, por este descubrimiento, ¿vale? Y estos que descubrieron, pues estaban trabajando con unos satélites, tenían en aquel momento, pues la antena de microondas más grande y más exacta que había en la época. Estaban intentando mejorar las comunicaciones con un satélite y bueno, y vieron que tenían ruido por todas partes. Por todas partes oían un zumbido constante que no podían quitar. Pensaban que eran palomas que habían anidado dentro, las pobres palomas fueron fuera. Bueno,
le dieron vueltas y vueltas y bueno, pues tenían ese ruido y no sabían de dónde venía. Bueno, pues lo que pasa en estas cosas, juntaron con otros investigadores, ostras, pues a ver si va a ser, y efectivamente era el fondo cósmico de microondas, que es la prueba fehaciente de que existió un Big Bang, si queremos llamarlo Big Bang, ¿vale? Que ahora veremos más adelante. Y esto es, no es lo que observaron Arnold Spencer, esta es el último mapa del fondo cósmico de microondas que ha realizado Planck, ¿vale? La sonda más moderna que hemos fabricado. Estos son los datos y esto es lo que se ve cuando miras al fondo y ya detrás ya no se ve nada más, ¿vale? Esto es lo último que se ve del universo, ¿vale? ¿Y esto qué significa? ¿Estos colores qué son? Pues en realidad esto es un mapeado de la temperatura. Hemos dicho que él predijo una temperatura de entre 2 o 3 Kelvin, ¿vale? Está sobre los 2,7. Y los puntos rojos y los puntos azules pues son puntos un poco más calientes y un poco más fríos, ¿vale? Pero que no se engañe esto, porque en realidad la diferencia es pequeñísima, es del orden de 10 milésima de grado, ¿vale? Prácticamente todo esto está a la misma temperatura, ¿vale? Lo que pasa es que estas pequeñas variaciones son muy importantes para cómo es nuestro universo a gran escala, ¿vale? Entonces, esto que estamos viendo aquí es el universo cuando tenía solamente 380.000 años. Más atrás no podemos ver, ¿vale? Es un fogonazo, supongo que entre los 380.000 años sería un fogonazo de un color visible, ¿no? Creo que eran sobre los 3.000 Kelvin, y ahora pues irá bajando de temperatura con el tiempo. Hemos tenido suerte de poder observarlo aún, ¿vale? Pero y ya está, ¿no? Yo no lo sé, aquí tengo la duda. Es decir, el Big Bang, la teoría del Big Bang acaba aquí o hay algo más. Yo no sé, porque además es una cosa que me llama la atención, porque el Big Bang, como habéis visto, está demostrado desde hace 50 años, pero todo el mundo da por hecho de que, bueno, pues el Big Bang existió. Es decir, es una teoría que hemos aceptado tranquilamente, mientras que la de Einstein igual nos resistimos un poco más, ¿no? Aún seguimos con Newton. Pues bien, evidentemente, la teoría fue aceptada casi por unanimidad, menos Hoyle. Hoyle está helado con R que R. Y aun siendo consistente la teoría, tiene algunas pegas, ¿vale? ¿Qué pegas tiene? Pues si vemos aquí, como os he comentado, todo está a la misma temperatura. Pues bien, resulta que de un extremo a otro es imposible que haya llegado información ninguna, ¿vale? El universo tiene unos 13.700 millones de años. Pues bien, el tamaño del universo, dado que se ha ido expandiendo, ¿no?, a un cierto radio, pues el tamaño del universo, ahora no me recuerdo si es el radio o el diámetro, me vais a perdonar, pero son unos 45.000 millones de años luz. Con lo cual no ha habido tiempo material para que esto haya estado en contacto y toda la temperatura sea tan uniforme. ¿De acuerdo? Es como cuando echamos una gota de leche fría en el café caliente, pues tarda en esa temperatura ser homogénea en toda la taza. Pues aquí pasa igual, y eso es un problema que tiene el Big Bang, tal como está formulado, hasta 1965, ¿vale? Y además, también se observó por materia oscura, la energía oscura se ha observado más tarde, ¿vale? Y además, ¿cómo empezó? O sea, ¿qué produjo la explosión? ¿Qué quiere decir? Pues bien, para lo que ahora mismo se entiende por teoría del Big Bang, pues aún falta un paso, ¿vale? Y este paso es una necesidad, lo dieron estos dos señores entre otros, ¿vale? Alan Guth y Ray Linde. Ya estamos hablando de los 80, ¿vale? Es decir, estamos muy cerca de hoy, ¿no? Del 2015. Pues bien, estos que postularon, para solucionar ese problema
de que todo el universo sea homogénea la temperatura, pues estos dijeron, no pasa nada. Esto lo que pasó es que justo en el inicio se produjo una expansión del espacio y del tiempo brutalmente rápida, mucho más rápida que la velocidad de la luz, o sea, esa zona se expandió, pero esa zona estamos hablando de la nada, del vacío. El vacío se estaba expandiendo de manera muy rápida. Esa expansión duró 10 a la menos 32 segundos, ¿vale? Es decir, muy rápido. 10 a las 32 segundos son 0,31 ceros y 1 segundos, en la que el universo pasó del tamaño de una partícula elemental pues al tamaño de... La verdad es que aquí he leído varias cosas. Tamaño de una naranja o tamaño de un sistema solar o algo así. Es decir, es una expansión brutal. Se expandió del orden de 10 a la 29. ¿Vale? Se multiplicó su tamaño por 10 a la 29. Es decir, un 1 seguido de 29 ceros. No sé cuántos trillones es eso. ¿Vale? He dicho que se expandió más rápido que la velocidad de la luz y nadie me ha dicho nada. Me alegro. La teoría de la relatividad de Einstein habla de que en el espacio no puede nada moverse más rápido que la velocidad de la luz. Pero no dice nada del espacio en sí mismo, ¿vale? El espacio en sí mismo se puede expandir como le dé la real gana, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Pues realmente se está expandiendo la nada, el vacío, se está expandiendo y llegó un punto en que se frenó. Y ese frenazo fue el que creó toda la materia y toda la energía que ahora observamos. Sí, es muy raro, por eso digo que quería resaltar esto, ¿vale? Es una teoría, es la teoría más aceptada actualmente, tiene multitud de pruebas, solo le falta una, que comentaré ahora al final, que casi se descubrió el año pasado, ¿vale? Y estos teorizan pues una nueva partícula, bueno, nueva, hay incluso quien habla que podría ser un bosón de Higgs tuneado, pero es el inflatón, que es un campo escalar. Claro, esto de que sea un campo escalar es muy raro porque hasta hace 2 años no se conocía ningún campo escalar en física. ¿Qué significa un campo escalar? Un campo escalar es una distribución de una propiedad que se expande por todo el universo y que tiene un valor. Es decir, es como por medir la temperatura de esta sala en cada punto. ¿De acuerdo? No es como la gravedad, que tiene un punto de origen y es un campo vectorial, es decir, apunta hacia un sitio, es decir, hay un origen o el campo electromagnético que tiene el origen en las cargas, ¿no? Es decir, tiene un valor y una dirección. Este no, este tiene un valor en todo el espacio. Pues bien, eso explica todo, y esta sería la historia después, o sea, la historia que se toma por buena actualmente, que es, bueno, pues en el tiempo igual a 0, algo produce, a 10 a menos 32 se produce una expansión del vacío muy rápida y brutal, que acaba a las 10 a la menos 30, y en ese frenazo, a mí me gusta verlo con una analogía, es como ponerte unas medias, si sois mujeres, si no, pues como si te quieres vestir de estudiante, y te pones las medias y te haces una patata en ese momento, ¿no? Tú estás estirando y pues justo cuando se hace la patata es cuando nace el universo, ¿vale? Es decir, ¿dónde está el Big Bang? ¿Aquí o aquí que se genera la materia? Pues no lo sé. En realidad yo aquí no veo ninguna explosión. Yo aquí lo que veo es simplemente un cambio de estado. Es como pasar de sólido a líquido o de líquido a gas, ¿vale? Entonces aquí, esto es, bueno, los segundos, aquí en los primeros segundos, claro, hay un montón de energía, la temperatura es brutal y no hay ni siquiera partículas fundamentales formadas. ¿Vale? Las partículas fundamentales que conocemos, como los protones, electrones, lo que forman nuestros átomos normales, no se pueden formar. Está todo dividido, como en el colisionador de partículas, está todo dividido en quarks, ¿no? En partículas más elementales. Bien, la temperatura baja, ya se pueden formar los protones, neutrones y electrones.
fotones también se generan, pero los fotones están rebotando contra las partículas continuamente, es decir, no hay luz en el universo. El universo es como una especie de niebla densa en la que la luz recorre espacios muy cortos, ¿no?, entre partículas. Bien, el universo se sigue expandiendo, la temperatura va bajando hasta que por fin la temperatura es suficientemente baja para que en ese plasma que se llama se creen los átomos neutros, como lo conocemos. decir, cada protón se coja su electrón y lo ponga a dar vueltecitas, ¿no?, alrededor de él, y crear la materia, el hidrógeno, como lo conocemos. Y a partir de ahí es cuando la luz, los fotones pueden empezar a viajar por el espacio, ¿vale?, por el universo. Y esta es, que está marcado aquí, 380.000 años, la foto que nosotros estamos viendo en el fondo cósmico de microondas. De lo de antes no podemos ver nada. Veremos luego, intentaré dar un detalle de cómo quieren o qué es lo que están buscando para confirmar la inflación, ¿vale? Después de eso, pues bueno, ya es la historia del universo normal. Evidentemente hubo un tramo donde no había estrellas, no había dado tiempo a que se formasen, los átomos estaban sueltos cada uno por su lado, luego se fueron agregando por acción de la gravedad, formando estrellas, encendiéndose, esas estrellas explotaron, crearon elementos más pesados que ya fueron capaces de formar planetas, y así, pues ese reciclaje del hidrógeno, esa transformación en elementos más pesados, nos llevan hasta nuestros días, en que, bueno, pues eso sigue sucediendo, más o menos a un ritmo diferente, y ya, pues bueno, pues tenemos planetas donde podemos criar monos, luego salimos nosotros y nos ponemos a mirar el cielo. Pues bien, esta es nuestra historia, y ¿por qué tenemos que creernos esto? ¿Vale? Esto es el fondo cósmico de microondas, el modelo. O sea, tenemos un modelo, tenemos una teoría con la inflación, con su materia oscura, su energía oscura. Pues bien, ¿por qué tenemos que creernos esto? Es decir, yo os lo he contado aquí y no he dado pruebas, ¿vale? De hecho, la cosmología tiene un gran problema, que es una ciencia observacional, ¿vale? No podemos hacer experimentos con el cosmos, no podemos crear nuestros propios universos en un laboratorio. En el EHC podremos simular un poco ese plasma de partículas o de quarks, pero no tenemos un laboratorio donde crear un universo para probarlo. Pero bien, nuestro modelo predice que tenemos un universo que sigue esta gráfica, ¿vale? Y estos puntos rojos son los datos que observamos. Os coinciden 100%, menos aquí, ¿vale? Siempre hay un hueco para inventarse algo de física dentro de unos años, si no, se quedaría mucha gente en el paro, seguramente. Pero bueno, ¿qué es esta gráfica? Esta gráfica es un poco difícil de explicar. ¿Os acordáis del fondo cósmico de microondas, ¿vale?, que tenía más o menos este aspecto, con esa distribución de pequeñas variaciones que teníamos? Pues bien, imaginaros que tenemos, bueno, para que lo sepa así no me tiene que escuchar mucho, es una especie de transformada de Fourier, ¿vale? Eso para que el que pueda saber algo de esto. Pero esto lo que se hace es, imaginaros que esa foto que hemos visto de todos esos puntitos, ¿vale?, de todos esos puntitos, pues lo que hacemos es, tenemos una foto con una variación de solamente una variación, ¿vale? Es decir, tenemos una zona caliente y una zona fría. Luego tenemos 4, 8, ¿vale? Y así vamos complicando el patrón, ¿vale? Pues después en nuestro modelo lo que calculamos es, para cada uno de esos, qué peso tienen o qué importancia tendrían en la foto final, ¿vale? Cuando sumamos todas esas, es como si vamos poniendo máscaras, ¿no? Vamos viendo con dos variaciones, los vamos todas superponiendo para que nos dé al final la foto que teníamos del fondo cósmico de microondas. Pues bien, cada peso de cada una de esas variaciones, pues las vamos poniendo y vemos que pues, hay unas contarán más. Evidentemente esta que tiene poca variación cuenta poco, porque vemos
que no solamente dos variaciones, que hay unas variaciones muy rápidas, ¿vale? Y luego, pues variaciones muy rápidas tampoco se observan, ¿vale? Pues bien, tenemos esta gráfica y de esta gráfica pues sacamos información. Bueno, pues ya hemos visto que cuadra completamente con el modelo. El modelo se llama Lambda CDM, que es Lambda Cool Dark Matter, o sea, es Lambda por la constante cosmológica que Einstein desechó, pero que ha vuelto a aparecer. La lambda es por la energía oscura, y el Cool Dark Matter es de la materia oscura, ¿vale? Pues bueno, vemos el primer pico, depende de dónde esté el primer pico, pues tendremos la geometría de nuestro universo, ¿vale? Pues como el pico cae donde cae, tenemos que nuestro universo es plano. ¿Qué significa? Pues que la geometría que todos conocemos y que estudiamos en el colegio, de que un triángulo tiene, la suma de los ángulos de un triángulo tiene 180 grados, pues se cumple. Nosotros podemos hacer todo lo grande que queramos, un triángulo en nuestro universo, que sus ángulos sumarán 180 grados, ¿vale? Es decir, el universo es plano. Cosa que también se explica gracias a la inflación, ¿vale? Antes de introducir la inflación no se podía explicar que el universo que observamos fuese plano, ¿vale? Después, los dos siguientes picos, el segundo y el tercero, pues nos da idea de la cantidad y de la relación entre entre materia oscura y la materia normal que conocemos, ¿vale? Pues bien, esto nos da finalmente la composición actual del universo, que está formado por 4,9% de materia ordinaria, que es la materia que nos forma a nosotros, que estamos tocando en el suelo, que la materia que vemos, las estrellas. El 26,8% es materia oscura, que no sabemos lo que es, pero estamos seguros de que está ahí. Y el 68%, el resto, es energía oscura. La energía oscura se ha observado gracias a que se ha visto que no solamente se está expandiendo el universo, sino que además se está expandiendo de manera acelerada. Es decir, cada vez se expande más deprisa. Como si hubiese una fuerza que empuja a las galaxias y que se observa en los grandes vacíos del universo, ¿vale? En los grandes vacíos entre supercúmulos y galaxias. Entonces, esto es lo que sabemos. Ahora lo quería enlazar con lo que sabía Aristóteles. Es decir, ¿realmente sabemos más? Sí. Pero mi respuesta es que sí. Esto es ciencia, esto se ha medido, tenemos un modelo, funciona, lo va explicando y haciendo predicciones poco a poco y se van observando. Aristóteles, pues bueno, se lo inventó, era así y bueno, pues tenía su influencia y hasta ahí hemos llegado. Y nada más, yo creo que esto a mí por lo menos me da bastante dolor de cabeza pensar en estas cosas y muchas gracias.